Buenas noches, amigas y amigos, acá desde la Ciudad de México, la ciudad de los palacios. Así es. ¿Qué tal? La de grandeza mexicana, el asiento de México Tenochtitlan, la que cantó Bernardo de Balbuena, la que narró Francisco de la Maza. Ustedes, porque no soy como yo, un chilanguito nuevo que adoro esta ciudad, ustedes son de Alcurnia. No, pero además es un centro muy bonito, ¿no? Un centro histórico precioso. De La repente, verdad, de muy repente bonito. tumban cosas o las dejan caer. pero en general es un centro histórico muy bonito. A ver, pero ahorita presento aquí a mis cuates que ustedes los conocen. Templo de San Hipólito. Ujú. En ese lugar se dio la batalla de que unos le dicen la noche triste y otros la noche a toda madre, pero bueno, es otro tema. Y hay piedras ahí que tienen desde 500 años ahí, maestro. Ujú. Pero luego tú vas a la Alameda, ahí estaba el quemadero de la Inquisición, ahí en la Alameda, ¿eh? Y tú entras por Madero, que antes se llamaba Plateros, y ahí te encuentras, pues, por ejemplo, un edificio que es el palacio, la casa de Iturbide, que es de 300 años después. Pero ahí estaba Iturbide, y más adelante estaba la Profesa, donde en realidad se fraguó la independencia mexicana. Y luego avanzas al Zócalo, y bueno, pues estás del Templo Mayor, Así es. ahí se fundó la ciudad, está el palacio donde vive la presidenta, porque la presidenta. Los Pinos era un rancho Ujú. que se llamaba La Hormiga. Ahí no era un palacio, era un rancho. Hoy los presidentes vienen en un palacio. Está la catedral, La catedral. pero si tú vas por la calle por la misma calle de donde está el Zócalo, donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más adelante está el Hospital de Jesús, Sí. y ahí está el Templo de Jesús, y ahí está enterrado Hernán Cortés. Pues esta es una gran ciudad. Así es. Y si avanzas para el otro lado, pues te encuentras el Templo Mayor, vas a ir a ver dónde está Porrúa, ahí. Ujú. Luego más adelante está la Secretaría de Educación Pública. Luego si das una vueltecita, vas a dar a Santo Domingo. Ahí vivía Noroña. Ahí también. vivía Noroña. Ahí vivía Noroña. Pero ahora vive allá Ahora les pasan en y un dicen, miren, palacete. era la casa de Noroña. Sí, bueno, Los- Noroña vivía en una vecindad que es producto de lo que quedó de un templo que estaba ahí. Templo que estaba ahí. O sea, el templo sigue, pero en un lado tenía un convento y ahí también estaban unas tumbas. Cuando los liberales derrumban ahí, se encuentran unas momias y entonces las venden y la chingada. Sí, nomás que una de ellas era Fray Servando Teresa de Mier, güey, ¿no? Ahí está el edificio de la Inquisición, enfrente, Ujú. en uno de los lados. Ahí muere Manuel Acuña. Se echó unas pilorinas y se murió. Ahí enfrente estaban los evangelistas. ¿Sí sabes lo que eran los evangelistas? No, sí no lo sé. Los evangelistas. ¿Nadie sabe lo que son los evangelistas? Yo sí soy chilango, aquí no son chilangos. ¿Nadie sabe lo que son los evangelistas? No. Los evangelistas eran los de las máquinas de escribir que estaban ahí. Ok. Porque hace tiempo mucha gente no sabía leer y escribir. Sí. Y entonces estaban, todavía hay algunos, Escritorio público. Estaban con su máquina de escribir. Y tú llegabas y ellos te escribían. Entonces te decía, no, pues fíjese que yo lo quiero escribir a mi amada. Oh, chiritas. Pues bien, yo necesito decirte, ay, cabrón. Y le mandaban la carta. En Saltillo también había 2 escritorios públicos. Estaban fíjate. ¿Y por qué se llamaban los evangelistas? Porque escribían cartas, güey. Nada más. Escribían cartas. Por eso decían los evangelistas, porque escribían ahí. Pero tú necesitabas un oficio a máquina, ibas ahí. También los que sabían leer y escribir íbamos. Por ejemplo, en Saltillo yo recuerdo 2 que estaban en el Mercado Juárez. Fíjate, hace mucho que no voy por allá. Y yo estaba en la secundaria y nos pedían tareas, pues a máquina. Ujú. Y entonces yo iba con el evangelista y me sentaba en un lado. Me decía, mire, pásemela. Esta es mi tarea. Yo la llevaba a mano y él me la escribía. Claro, también ahí empezaron a hacer títulos y entonces
era la Universidad de Santo Domingo porque eran falsos, güey. Ahí en esa área. Y Sí, facturas y la exactamente. chingada. Luego ya todo hacían ahí. Todo. Y a la vuelta había un restaurante muy antiguo que ya cerró. Muy sabroso. Ahí vendían chiles en nogada. Ups. Y bueno, hacia el otro lado, o sea, regresándome, está todo Donceles. Y Donceles es donde yo compro una parte de mis libros usados, baratos. Sí, la verdad es que vale la pena. Y ahí está el Templo de la Enseñanza, construido por una pateña, es una oriunda de General Cepeda, Coahuila, María Ignacia Aslor. Ahí, ese lo construyó. El Templo de María Ignacia Aslor. La Enseñanza. ¿Qué tal? Sí, no, pues es que... ¿Conozco o no conozco esta Claro bella que ciudad? sí la conozco. No, sí la conozco. Ya tienes tu nacionalidad de feña, chilanga. Chilanguita. ¿Está bien? A mí me gusta esta ciudad, es una gran ciudad. Está con nosotros desde Nápoles, pero la colonia Mario de Constanzo. Pues sí, hablaremos de economía, no muy bien, más bien muy mal, yo diría. Y Pues tenemos muchos temas, man. Así Está es. el tema del gobernador de Sinaloa, está el tema de la economía. Hoy sábado, el jueves, el INEGI nos dijo que esto no crecía. así es. Necesitamos Que un se cayó. economista, necesitamos un buen... Bueno, pero tú debes de ser jefe de gobierno, hermano, No, es que de la Ciudad de México. yo no sé organizar conciertos. Vote por Mario de Constanzo. Se tiene de- Bueno, de cuando menos poder organizar. alcalde de la colonia Nápoles. El de la colonia Nápoles, de Naples, de Naples. Está don Miguel Zulub, que ahora vino... Él sí como- debería de ser gobernador, ¿eh? Sí, claro. Él sí Pe- debería. Pero ahora vino vestido como Al Pacino. como Al Pacino, como Juan Manuel Serrat. Sí. ¿De qué vamos a hablar, don Miguel Zulub Camal? Pues vamos a hablar lamentablemente, de las malas noticias que se están presentando en materia económica. Vamos a hablar también de la reinauguración o doble inauguración del tren que va hacia el AIFA, ¿Qué cosa eso, eh? ¿sí? Y que además pues trajo también sobrecostos. Entonces, quédese con nosotros que muchas noticias de interés. Está cabrón eso. Muy complicado. No, pero lo del tren estuvo Lo del cabrón. tren, Ah, claro. bueno, es que es una más. Es una Después más. de 4 años que lo inauguraron por primera vez, porque fue, si no recuerdo, en el 2022, cuando Ujú. dijeron que ya estaba inaugurándose el tren y poniéndose en funcionamiento. El pasado domingo, la presidenta de la República inaugura, ahora sí, otra vez, pero digo, una doble inauguración, el tren hacia el AIFA, que además se proyectó, así como el tren Maya tuvo un costo inicial, en el caso del tren del AIFA, se proyectó en 12,000 millones de pesos y resulta que terminó saliendo cerca de 24,000 millones de pesos, un sobrecosto y con retrasos de más de 4 años en su construcción y puesta en funcionamiento. Y ahora hay que ver su rentabilidad, la verdad. Y Digo, ahora hay ahí que ver tiene su un tramo rentabilidad. que me queda claro que puede ser rentable, pero otro, quién sabe. Algo que hay que señalar que, por ejemplo, se ha anunciado que para la ruta que va desde Buenavista hasta la AIFA se iban a poner en funcionamiento 10 trenes, pero sucede lo mismo que con el Tren Maya, anuncian que hay un determinado número de trenes con los o convoys y resulta que luego no están los... A ver, vamos a hacer una Los cosa. que Podemos señalan. poner el videíto, aquel que es 2022, creo, cuando andábamos en elecciones en algunos estados y que el presidente López Obrador, pues fingió así, Ujú, que iba en es un correcto. tren en movimiento, se iban haciéndole así, todos, y pusieron unas películas ahí, se Sí. pone en blanco y todo eso, ¿no? No sé si lo podemos poner. Estamos ya en el tren de el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Miren, vamos en el tren y me acompaña mi asesora, el gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno, el general Vallejo, Jesse, el actual Estado Mayor, el general secretario de la Defensa, el secretario de Comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto nuevo.
se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para acá y se conserva el tren de carga. Un abrazo. Bueno, ya vieron esta farsa, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora, no somos expertos en esto, pero ¿no creen ustedes que hay un problema de movilidad en todo el país? O sea, movilidad, cuando yo quiero ir a otra ciudad lejos, me sale muy caro. Cuando vas por las carreteras, pues asaltan. La 57, ya me cansé de decirlo, asaltan. La México-Veracruz, pues, ¿qué te digo? Vía Puebla está Puebla, dificilísimo. Orizaba. Sí. Y Pero también en las ciudades. Es decir, en las ciudades me llama la atención que el transporte urbano falla. El metro de Nuevo León, ayer andaban probando en un tramito, cuando tú te das cuenta que al aeropuerto todavía le falta mucho. Entonces, hay algunos políticos que fingen. En otros lugares te das cuenta que los rutas de transporte se fueron por el puro negocio. sí. Y entonces se trasladaron. Fui yo acá el otro día a Puebla y te das cuenta que en Puebla, pues una parte del transporte se trasladó a llevar a los obreros a las empresas. Pero entonces se hizo el negocio y ahora hay gente que no puede, no tiene para subirse a un camión. Claro. Ujú, ¿Verdad? ujú. Y muchos, o sea, ¿no creen que es un problema muy, o sea, de todo, güey? Lo que pasa es que no está habiendo una debida planeación y atención a las necesidades, en este caso de movilidad de la gente. Yo pondría un ejemplo muy claro en el caso de la ciudad de Campeche. Sí, fue solamente gastarse 4,000 millones de pesos, presumir tal vez de que se hizo algo novedoso, como tener un tren ligero, pero que realmente es un desperdicio de dinero, porque el tren ligero supuestamente cubre una ruta que va desde el malecón de Campeche, pasando por el aeropuerto, llegando hasta la estación del Tren Maya, pero resulta que todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde, noche o en la noche, el tren va vacío. Pero lo más curioso, muchas veces los horarios del tren ligero no están armonizados con la llegada de los vuelos en el aeropuerto de Campeche, ¿sí? O cuando da la casualidad que sí le tocó pasar por el aeropuerto, ningún pasajero de los que descienden del avión lo toma, y lo mismo sucede en el caso del Tren Maya. O sea, entonces vemos allá cómo se desperdicia el dinero y hay quejas de la gente, en este caso cuando ponen en funcionamiento un nuevo sistema de transporte urbano, en donde modifican rutas, no atienden las rutas que verdaderamente la gente necesita, pero además elevan al doble el costo. Antes en Campeche pagabas 8 pesos en una ruta. O sea, yo estoy en un destino, tengo un origen, voy hacia un destino, 8 pesos, a donde yo fuera. Hoy no, hoy pagas 12 pesos de entrada. Sí. Y si vas a hacer un transbordo, porque obviamente la ruta inicial que tomas no llega hasta el destino final al que va la persona, tiene que pagar 6 pesos adicionales, o sea, son 18 pesos. De 8 pesos pasó a 18 pesos. Y Campeche, que es un lugar hermoso, yo quiero mucho Campeche, pues no es un lugar de grandes extensiones tampoco. Entonces eso sí le genera, Claro. pero tampoco es cerca. O sea, Sí. está medio alargadito Campeche y lo otro hace mucho sol. Entonces tú tienes que tomar el transporte si no te insolas. Entonces imagínate que le decías antes a una familia, tú vas a pagar por 3 miembros de la familia 24 pesos y ahora le dices, ¿sabes qué? Pues no vas a pagar 24, hermanito, vas a pagar 40. 40. Claro. Así es, ¿no? Y No luego, 40, casi 50. Sí. y luego suben el transporte público y Laida se queda sin dinero, ¿no? Y no O tiene sea, ¿en luz. qué se lo gastan? Así Y no es. tiene Y ni no para tiene pagar luz. la luz, ¿no? Pero Bueno, sí tiene para pagar Antes de conciertos. pasar de tema, porque hay muchas cosas, y ya me están diciendo que por qué no hablo de una cosa y de otra, y que no sé qué. Antes de pasar eso, denos likes, por favor. Suscríbase a nuestras diversas redes, que estamos en Facebook, que estamos en YouTube. Suscríbase, denos like, porque esto nos permite llegar a más gentes. Pero antes de eso, en un minuto, el metro de la Ciudad de México, ¿cómo lo ves? Abandonado. Uno de los problemas de esta ciudad que tiene que ver con la movilidad, tiene un metro
absolutamente abandonado, y yo creo que es parte de esta falsa austeridad que anuncia el gobierno, en donde dice, pues no voy a gastar, pues no gasta en mantenimiento, no gasta en infraestructura, no gasta en expansión, pero lo mismo es con el transporte público en general. La verdad es que obligan o inducen a la gente a utilizar sus carros. Nos vamos con don Marco Mendoza y regresamos aquí para continuar. El libro y la rosa de nuestra máxima casa de estudio, Agustín de Iturbide, El Imperio Olvidado. Me apasiona profundamente la historia de México. Me gusta escribir textos de divulgación, establecer un puente sobre todo con las y los jóvenes, acercar a los jóvenes a la lectura y a los no tan jóvenes que pueden estar interesados en la historia, en pasajes del devenir nacional, acercarnos a estos temas. El siglo XIX fue convulso y complejo para nuestro país. 2 imperios efímeros. Sin embargo, fue un siglo fundacional del Estado mexicano. Y la participación de Agustín de Iturbide es tan importante, no solamente por lo controvertido del personaje, sino porque él le da cauce a la lucha de independencia. Padecemos una crisis en el país de movilidad, de transporte, en varias dimensiones. Es difícil volar, es porque hay pocas líneas, porque no hay líneas alimentadoras, porque el AIFA fue un fracaso, porque el aeropuerto de la Ciudad de México es un desastre. Pero luego hacerlo por carreteras, pues es todo un reto, porque hay asaltos, porque no es seguro. Hacerlo por ferrocarril, pues se construyeron los ferrocarriles donde no se necesitaban, sigue parado el tren interoceánico. Pero además la movilidad en las ciudades, pues es de mucha deficiencia. Aquí en la Ciudad del Metro, Ciudad de México, el metro deja mucho que desear. Hay 12 líneas, 11 construidas por el PRI, una sola por Morena, que ustedes vieron, pues se cayó. El nuevo tren al AIFA, pues es entre verdades y mentiras. López Obrador lo inauguró, otra vez se vuelve a inaugurar, pero es un tren, mi querido Mario, que la mitad lo construyó Calderón, desde aquí de la Ciudad de México a Cuautitlán, y este pedacito pequeño, pues Morena. Entonces se dicen muchas cosas. Y el transporte urbano en todo el país es deficiente. En algunos lugares caro, en otros lugares son cacharros, y en otros lugares los transportistas emigraron al transporte de personal, abandonando a la población. Entonces vivimos un tema terrible de movilidad. Y hay que recordar, la movilidad es una responsabilidad del Estado. El transporte público es una responsabilidad del Estado, porque si no la gente no puede ir a los lugares. Por ejemplo, en Torreón, pues López Obrador, y no me gusta utilizar esa palabra, pero era una actitud muy imbécil, clausuró la línea que iba desde Lerdo hasta Matamoros, Coahuila, y lo hizo en una votación a mano alzada, cuando enfrente tenía a concesionarios que, entre comillas, iban a salir perjudicados por un transporte más eficiente. Y tiró a la basura López Obrador, con esa actitud, más de 1,000 millones de pesos, y dejó tirado el asunto. Hoy Morena trata de distraer la atención, y algunos transportistas también, pero eso lo hizo López Obrador. Está con nosotros don Ignacio Loera, en vivo, en persona. Vivo y en directo. En carne y hueso. En carne y hueso. Porque ya tenía varios años que no estaba por acá. No. Adelante, don Ignacio, ¿qué nos trae? Traemos un tema de medio ambiente, pues lamentable. Lamentablemente, pues en México todos los días hay alguna noticia de este tipo. Este año ha sido un mal año para el medio ambiente, para la ecología, para los ecosistemas, pero también para los ambientalistas. Y el caso que tengo es el caso de Punta Mita, en Nayarit. Hace unos días hubo una manifestación por pobladores y ambientalistas que protestaban en la playa Las Cocinas, en Punta Mita, en Bahía Banderas, en Nayarit, contra un megaproyecto turístico que busca construir viviendas de lujos, pues por un grupo
una constructora inmobiliaria, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió mientras están llevando a cabo estos trabajos a 5 metros del mar? Cuando pues la Ley General de Bienes Nacionales dice en el artículo 119 que se considera zona federal marítimo terrestre hasta los 20 metros de donde acaba el mar, ¿verdad? Entonces los pobladores y ambientalistas llegan a esta zona y se encuentran que están haciendo trabajos con maquinaria pesada, removiendo piedras y arenas a 5 metros. En las imágenes se puede ver pues que el mar realmente está casi pegado donde están haciendo las labores, y ellos empiezan a grabar lo que está sucediendo, documentar. Entonces policías estatales del gobierno de Nayarit, aproximadamente una docena, llegan, los golpean y meten, ¿cómo se llama? Capturan a 3 de ellos, digamos, los detienen y los mandan al Ministerio Público, a 3 de estos pobladores y ambientalistas, ¿no? Entonces, sea, fueron castigados los defensores de los derechos humanos. Exacto, de los derechos del medio ambiente, que al final de cuentas también son derechos humanos. Sí. Entonces, pues sí, ellos llegan, están grabando cómo de manera ilegal esta inmobiliaria está pues removiendo arena, removiendo piedra, los empiezan a grabar pues en todo su derecho, llega la policía estatal, los golpean, los detienen y pues los meten, como se dice, los meten al bote, ¿no? Entonces, pues esto es algo que está sucediendo, más porque si vemos a unas semanas anteriores, hubo un intento de asesinato de una medioambientalista, de Eric Saracho, también en Nayarit, también en Bahía Banderas, ¿no? Entonces la crítica es por qué se está usando a la fuerza del Estado para reprimir a los ambientalistas y a los pobladores, porque muchos de ellos no solo eran ambientalistas, son pobladores, son gente de ahí que denuncian que estas inmobiliarias, que estos grupos de construcción inmobiliaria han estado comprando partes de la franja de la playa desde hace varios años y que pues están despojando a la gente de sus tierras y de sus comunidades. Eso es terrible. Terrible. Pero luego viene la otra parte, lo terrible que es la destrucción del medio ambiente. Exactamente. Recordemos que en esa parte de Nayarit, en casi todas las costas de México, pero en esa parte de Nayarit es una zona de anidamiento, de anidación de tortugas, como la tortuga laúd, que está en peligro crítico de extinción, como la tortuga golfina, que es vulnerable, la tortuga verde y la carey, que una está en peligro de extinción y la otra en peligro crítico de extinción. Entonces, una de las grandes críticas de estos pobladores que fueron a documentar es que justamente esa zona, en la playa de Las Cocinas se llama, pues es una zona de anidación de estas tortugas y la están destruyendo para construir casas de lujo, este grupo inmobiliario, muy probablemente con la autorización del gobierno. Da un permiso para construir, porque ¿verdad? no tienen, al parecer no han presentado la manifestación de impacto ambiental. No, pero además, si entonces, tú aquí no te vayas a una playa. Sí, te pones a construir. Te cae, sí, cabrón. Claro. La delegación y te cae el otro y el otro. Exactamente. Entonces tiene que haber alguien del gobierno que esté autorizando esto, aun cuando están dentro de una zona federal y aun cuando no han presentado la manifestación de impacto ambiental. Pues yo a lo que me comprometo con nuestros amigos de Nayarit y con estas personas que no conozco es poner un punto de acuerdo esta semana en la comisión permanente para la protección de nuestras áreas naturales y para la protección de la tortuga y al final de la protección del mundo, porque muchas de esas tortugas... Sí, entonces muchas de esas tortugas migran hasta Australia, etcétera, y llegan todos los años a sus zonas de anidación, que son justamente en México. Y el problema es que la primera postura del gobierno de Nayarit fue decir que el gobierno no permitirá protestas que generen la ingobernabilidad. Eso fue lo que fue la primera declaración del gobernador de Nayarit. ¿Él es de ultraderecha? ¿Es fascista? Ah, no, es de Morena. Bueno, pues sí, pero, es la verdad. Pero yo creo que sí es fascista, porque te acuerdas que antes de ser gobernador fue senador. Durante su gestión como senador, era uno de los promotores. ¿Te acuerdas de la ley de cobranza delegada? Sí. Él fue uno de los promotores. El doctorcito Navarro. Pues yo me comprometo a eso. Me voy a poner a trabajar arduamente este sábado y domingo para hacer mi punto de acuerdo. Y ahí en el Senado, pues lo voy a presentar. Porque ahí se va a desarrollar la permanente. Pues don Ignacio, como siempre, nos da mucho gusto verlo. Qué bueno que vino, ¿eh? Es que no lo quería decir, pero ya no me estaban invitando, por eso no había venido. Me tiraron allá en lo oscurito. Ay.
don Ignacio ya nos dolió lo que dijo. Bueno, ahora que viene para acá don Julián Martínez Proa, nuestro Chanoc, antes de pasar con él, este librito que a mí me costó 60 pesitos, es un libro fundamental para entender a México, la Ciudad de México, Francisco de la Maza. Y resulta que por 20 pesos me vendieron este librito. En la Cámara de las y los Diputados hay una librería que está cambiando, no recuerdo si de Educal a Fondo de Cultura, no, creo que sí, pero el caso es que pusieron un remate de libros a 20 pesos. Entonces yo fui varias ocasiones pues, a escarbarle. Me encontré este libro, Crisis de Fe, Fernando M. González, Psicoanálisis en el Monasterio de Santa María de la Resurrección, 1961-1968. Este fue un libro, narra un tema pues fundamental en la fe mexicana, aquí, y aquí es la historia del padre Le Messier, acá, y hay personajes de Coahuila, por cierto. Yo ya escribí sobre Le Messier en uno de mis artículos, pues por 20 pesos, hermano. No, yo me llevé hasta lo que nunca voy a leer por 20 pesos. Y luego me cayó un hijo ahí de don Francisco L. Urquizo, el San Petrino Universales, y de la asociación. Me regalaron este librito, Obras Escogidas de Francisco L. Urquizo, del Fondo de Cultura Económica. Yo tengo muchas de ellas, pero esta es unas obras escogidas. Francisco L. Urquizo es de San Pedro, de las Colonias. Ahí me tocó hacer una biblioteca, que es una infoteca, así le decimos nosotros, que tiene ahí su nombre en San Pedro. Hice 5, hermano, para que es que se jale ahí. Una la puse en Matamoros, otra en Francisco de Madero, otra en Torreón, si mal no recuerdo, otra en Viesca y una más en San Pedro. Está. Bueno, ya está aquí nuestro Chanoc, desde Acuña, Coahuila, un lugar hermoso en la frontera, donde empieza la patria. Y el otro día me dijo un amigo de Tabasco, empieza la patria de allá para acá, porque de aquí para allá empieza en Tabasco. Claro. Tiene razón don Gabriel Alonso, ¿qué? Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en otro programa y digo, cumpliendo con lo que se pidió, traemos de nueva cuenta este estudio del Colegio de México sobre cigarrillos, la venta de cigarrillos ilegales y el crimen organizado en México. Este lo realiza el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México, que es encabezado por el maestro Sergio Aguayo, y salió el 29 de enero del año pasado. Es sobre el cigarro, ¿no? Sí. Exacto. ¿Sabes tú por qué se lo pedí aquí a nuestro amigo Julián Martínez Proa? Porque salió un estudio entre semana de una articulista en el Heraldo, que por cierto yo también escribo ahí, diciendo que lejos de que se fume menos, hoy se fuma peor. Sí, es correcto. Y justamente es algo que comento aquí en este estudio del Colegio de México. Primero que nada, que el comercio ilícito en México aumentó del 2017 al 2023 en un 240%. Anteriormente en México era el 8.5% de la venta ilegal, hoy estamos a 20.4%. Dentro de las ciudades donde más incrementó pues fue Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Y esto trae un problema para la salud pública y para las finanzas públicas y la relación que tiene con la seguridad. Para la salud pública, pues la venta de cigarrillos ilícitos no cumplen con las normas oficiales mexicanas y eso es precisamente lo que comenta el coordinador. O sea, estas cajetillas son más insalubres de lo que ya es el tabaco y causan más daños al cuerpo. Por ejemplo, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, porque como ya lo comenté, están hechos por componentes tóxicos que no están regulados. Para la hacienda pública se estima que en 2018, según el estudio del Colmex, hubo una pérdida fiscal de 9,000 millones de pesos y para el 2021 de 13,500 millones de pesos. Y bueno, pues están ligados a las bandas delincuenciales del crimen organizado y es una fuente de financiamiento criminal para ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que causa el comercio ilícito? Pues la primera, el tope de precios y las barreras regulatorias excesivas.
Ya lo vimos a principios de este año, 1 de enero del 2026, entraron los nuevos impuestos donde dentro de ellos iba el aumento del precio de las cajetillas del cigarro y por cigarro individual. Ahora bien, este es un atractivo para las bandas delincuenciales. ¿Por qué? Porque es de fácil producción, genera altas ganancias, es muy difícil de detectar y las sanciones son muy bajas comparadas con otros delitos como el secuestro. Ahora bien, pues ¿cuál es la consecuencia? La primera, pues causa un daño a la salud pública. La segunda es aumenta la inseguridad porque esta es una fuente de financiamiento. Y la tercera, que atenta contra pues el tesoro público, ¿verdad? Ahora bien, Estos abogados son Sí, el tesoro público. Sí. Las finanzas del país. las finanzas del país, sí. Ahora bien, también nos dice cómo podemos identificar una cajetilla. Pues bueno, las cajetillas normalmente, ya con el aumento del precio de este año, han de andar entre 80 y 100 pesos, dependiendo de la marca. Bueno, la cajetilla ilegal se llega a vender hasta en 35 pesos hay una restricción que no se pueden vender sueltos. Desgraciadamente en las tienditas pues se venden sueltos alrededor de 5 pesos. Estos son generadores de ganancias para las bandas delincuenciales. Ahora bien, salió recientemente en el Heraldo de México un artículo de la señora Laura Puente, es una columnista de aquí el Heraldo, en la cual menciona lo que ya veníamos afirmando nosotros desde el año pasado, que es este populismo penal que tanto menciona el coordinador, en el cual aumentar o castigar algún acto delictivo va a permitir que ya no, que reduzca el índice delictivo. Pero no es así, al contrario, más bien, en el caso de los cigarrillos, pues aumenta el mercado negro. Y nos dice aquí la columnista Laura Puente que en el 2025 pasó de 20.4 a 23.3 el mercado ilegal en solo 2 años. Uno de cada 4 cigarrillos son vendidos de manera ilícita. La caída del mercado, pues en 2021 pasó de 34 mil millones de pesos a solo 30 mil millones de pesos. La tendencia sigue en aumento. ¿Y cuál es la estrategia del Estado? Que ya lo decíamos, más impuestos, más restricciones, más prohibiciones. Pues no funciona esa estrategia. Así no son las cosas. Deben de ir acompañados de una política pública que no golpee de tal manera al mercado formal, porque eso no reduce la venta ilícita. Ahora bien, pues la primera, el efecto A. El fumador no va a dejar la nicotina y va a cambiar por opciones más peligrosas y más dañinas para su salud. El efecto B, las redes criminales controlan el mercado del tabaco ilegal. O sea, fuentes de financiamientos para ellos, que como yo ya lo señalé, de aquí sacan para pagarle a las personas que trabajan para ellos. Y bueno, en conclusión, es un país que fuma peor, que tiene más riesgos, más informalidad y más control por parte del crimen del mercado ilícito de la venta de cigarrillos. Yo creo, pero yo no soy experto, el que experto es aquí nuestro amigo Mario, que subir impuestos, lejos de bajar el consumo, es un aliciente a prácticas ilegales. En Estados Unidos se prohibió la venta de alcohol. Ujú. ¿Y qué sucedió? Pues el crecimiento de las mafias. Así es. Esa es una. Creo también que más valen las campañas fuertes de prevención del tabaquismo que han ido funcionando, ¿eh? La gente empezó a dejar de fumar. Los de la vida está healthy, de que estés así mamadillo como acá, de que hagas ejercicio y la chingada. Eso mejora más que esto. También creo que hay lugares que se tienen que prohibir. Por ejemplo, yo creo que los casinos se deben de prohibir porque sacan el dinero de una ciudad. Que las carreras de caballos se deben de prohibir porque son lugares donde están los delincuentes. Pero que ciertos productos, como es una adicción, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Todo impuesto, si tú haces una gráfica de su recaudación, siempre es una parábola. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto en que si tú subes la tasa vas a recaudar más, pero vas a llegar a un máximo. Que si la subes más, en lugar de recaudar más, vas a recaudar menos. Si yo estoy a lo mejor dispuesto a pagar $1 de impuesto en cada cajetilla de cigarros. Si me lo suben a 5, pues sí lo sigo pagando. Pero si me lo suben a 50 pesos, me voy al mercado negro. Claro. Eso es lo que pasa.
Hay un momento que buscas eso. Exactamente. Y eso es lo que está pasando en México cuando pues, se los advertiste en la discusión de la ley de ingresos que seguir subiendo el IEPS al tabaco, pues iba a generar mercado negro. Y es lo que genera está una pasando. adicción extra, la adicción del gobierno por ese tipo de Claro, ingresos. Claro. Sí, totalmente. Pues como siempre, nuestro amigo Julián, ¿alguna otra cosa? No, listo, ya. Era Defienda comentar usted eso. su ciudad, es una hermosa ciudad. Sí, mi ciudad. que Pero ahora más. como ya sale con mi cuate Juan Becerra, no, pues antes viene con nosotros, cabrón. De aquí me ficharon. Un saludo también a Juan Becerra, mi gran cuate. Y a nuestra amiga Azucena Uresti. Esta es la inflación. Esta es la inflación en el país que está dañando a, sobre todo, a la comida. Que además, te voy a decir una cosa, el mexicano promedio, las familias mexicanas gastan hasta el 35% de su ingreso en comida. El 25-26% restante es en transporte. Si tú le subes la comida, pues es más que proporcional, le estás pegando, pues como se dice popularmente, en donde más duele. Y los datos económicos siguen siendo muy preocupantes y yo te diría desalentadores. El lunes o martes, cuando inició la semana, sale el INEGI con su encuesta nacional de ocupación y empleo, señalando que se perdieron 227,000 empleos. Y eso que es una encuesta, vamos a llamarle así, no le quiero decir patito, pero una encuesta ni cubre a todos y es una encuesta bastante benévola. Y es benévola porque para esa encuesta, si tú trabajaste 2 horas en la última semana o tu trabajo no es remunerado, pero estás ocupado, entonces estás empleado, ¿no? Por eso se llama ocupación y empleo. No si estás recibiendo un sueldo. Entonces, está, digamos, subestimada y aún con esa se perdieron 227,000 empleos. Pero luego sale el IMSS a decir, es que se generaron, en base a los registros que yo tengo, 227,000 empleos. Sí, nada más que en base a esas cifras es la generación más baja de empleos desde 2016, quitando el tema de la pandemia. Y luego, un dato más preocupante. El número de empleadores, de trabajadores registrados en el IMSS, entre 2022 y la fecha, se han perdido 50,000 empleadores. Empresas que han desaparecido. Entre pequeñas y medianas ya no existen, ya no dan empleo. Por eso es que la economía informal, el mercado informal laboral, hoy ya tiene 33 millones de personas trabajan en el mercado informal contra 32 millones que trabajan en el mercado formal. Pues a todo este desastre y a lo que comentas de la inflación, pues se cumple lo que ya habíamos comentado en este programa. En el primer trimestre del año, la economía mexicana no solo no creció, se redujo. ¿Cuánto se redujo? 0.8%. Si nosotros medimos qué pasó con la economía mexicana entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, se hizo más chiquita. El pastel que hizo el país en el primer trimestre de 2025 es más grande que el que hicimos en el 2026. Al ser más chiquito el pastel, pues las rebanadas son más chiquitas de lo que le toca a cada persona. Por eso la pobreza, desgraciadamente, está creciendo. Está crítico este tema. Y bueno, pues el petróleo sigue subiendo. Muy grave, porque además no van a poder sostener los precios mediante estos controles, la verdad. No los van a poder sostener y sí hay el riesgo de que se empiece a generar escasez. Ya hay pocos incentivos a importar el diésel y al no tener la producción suficiente, pues va a empezar a escasear o va a empezar a subir nuevamente la inflación. Que el gobierno le quite el IEPS a la gasolina y que lo haga transparente y que si la quiere bajar de precio, que lo haga así. Pero como tú lo dijiste, se hicieron adictos
al impuesto. Todo ese impuesto, ¿no? Y realmente el gobierno ya no está teniendo dinero, la economía no crece, eso lo dijo también el INEGI, y está en un post que yo mandé yo subí, no está creciendo, decreció, creo, pero ahorita 0.2% anual y se cayó 0.8% entonces, ¿por qué trimestre a dice, tú que trimestre. eres experto y que además estudiaste en Alitam, junto con Videgaray, con Llerenas y con, oye, qué pandilla, güey, con Mario Delgado y todos esos, pues, ¿por qué dicen que vamos a crecer al 1.8%? Pues es imposible. Pues es No, que decían imposible. que al 2.5, Sí, güey, sí, deja tú decían el al 1. 2.5, la CEPAL dice que al 1.5, volvemos a ser el país en América Latina que menos va a crecer, ¿no? Eso es también, es esto, y bueno, pues lo dicen, pues como lo dicen siempre en los criterios de política económica, es. tú ve cuando le han atinado o cuando han cumplido algo de lo que han venido De diciendo. hecho, en los precriterios de política económica que mandaron a inicios del mes de abril para el 2027, se refrenda que México al 31 de diciembre del 2026 va a crecer del 1.8 al 2.8%. Y para el 2027 se señala que subiría de 1.4 a 1.8. Perdón, de 1.9 a 2.9. Entonces, No va a crecer 2.9. no va a crecer eso, claro, no va a Pues, crecer. el, No va a mes- crecer. el año tiene 4 trimestres. ¿Estamos? Sí, 3 por 4, 12. Bueno, si en el primer trimestre caímos casi 1. 0.8 Claro. hacia abajo, o sea, caímos, pues para recuperarlo en el último vamos a tener que ser 4, cabrón. Claro, y es lo Exactamente. mismo que sucede con el déficit. O sea, Ujú. también ellos dicen que para el presupuesto 2026 previeron que va a existir un déficit del menos 4.30%. Ahora en los precriterios para 2027 no, dicen no, ahora solamente va a ser menos 4.10 y en el 2027 van a ser menos 3.50. Pero sí disminuyen los ingresos, cuando que el precio del petróleo, el barril de petróleo, ya superó los $120. Están gastando tanta La lana. economía del país está en crisis. El gobierno no atina cómo sacarnos de ella. Las finanzas, que es otro aspecto, están quebradas, por eso va a seguir recurriendo a la deuda. Estamos en un momento difícil y esto lo dice el INEGI, lo confirman datos de la formalidad del Seguro Social y lo siente uno en las calles. Fracasó, evidentemente, el modelo de economía morenista. Nos están exigiendo que hablemos de otros temas y tenemos que hacerlo antes de esto. Y siguió la fiesta. ¿Qué pasó en París cuando entraron los sátrapas nazis con los intelectuales? Bueno, ¿qué hacían? Este es un librito muy padre de Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, Alan Reading. Está muy bueno. Y me gustó este libro que me regalaron aquí, me lo autografiaron además, porque esta es de Luis Martínez Zaragoza. Es una narración de cómo él llega a la ciudad, cómo hace luchas de él, personales para pues las adversidades vencerlas. Y me lo obsequió. Hay fotos con todo el mundo. Está con don Gustavo Carvajal. Está con muchos personajes. Y pues se lo agradezco mucho. Tu opinión del tema de Rubén Rocha Moya. Bueno, es algo que ha impactado, ha simbrado al gobierno, al partido de Morena, confirma muchas cosas que ya decíamos o que se decían, pero se decían con pruebas, ¿no? Lo más grave es que confirma que en la elección de Sinaloa, de Rocha Moya y en algunas otras, pues hubo dinero del crimen organizado. A mí me parece que nunca antes en la historia de este país habíamos tenido un episodio tan conflictivo con los Estados Unidos, que no es un tema de soberanía, porque además el acuerdo de extradición con Estados Unidos dice ahí unas cosas muy claras, Claro. Que hay una cosa que decir importante. Cuando Estados Unidos emite una orden de este tipo, una petición de este tipo,
ya la decisión pasó por un jurado. Es decir, no es como aquí en México, que dicen, te voy a espiar en tu celular, ¿no? Y sin la orden de un juez. Aquí hubo ya un examen previo a las pruebas, que es bien importante considerarlo. Entonces, no es una ocurrencia política, como se ha querido manejar. El tema es muy, muy delicado. Creo que no va a ser el primero y que creo que si no se atiende correctamente y apegado a lo que establece el convenio de extradición y empezamos con argumentos más políticos o más sentimentales, esto puede testerear gravemente el Temec. Comentario, mi querido Miguel Zulup Camal. Bueno, pues- Pero antes, pedimos likes, o si no se enojan acá en la producción, pedimos likes y pedimos que se suscriban, por favor, a nuestros canales, Sí. porque esto nos permite, pues obviamente, estar en más lugares. Este es un programa independiente. Lo único que dependemos es de la fría que nos dan en las casas, pero eso es aparte, eso es aparte. Don Miguel Zulup Camal. Pues yo opino de que creo que número uno, bajo advertencia no hay engaño, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo empezó a insistir de lo que estaba ocurriendo en México y mandando advertencias de que México tenía que actuar en contra del crimen organizado. Número dos, creo que actuaron por la vía legal, con una acusación formal que ya existe en el Distrito Sur de Nueva York. Presentan un oficio formal de solicitud de extradición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y no optaron por la vía de que habíamos escuchado de que en algún momento determinado iban a enviar tal vez fuerzas especiales para poder, obviamente, combatir al crimen. Que lo pueden hacer. Acá yo quisiera señalar de que en Estados Unidos existe una llamada doctrina Keir-Frisbee, que en Estados Unidos, ¿en qué consiste esta doctrina? De que ellos pueden incluso mandar a fuerzas especiales capturar a una persona que ellos consideran que es probable responsable de un delito en su jurisdicción, se lo llevan y eso no implica una vulneración al debido proceso ante sus tribunales. Entonces yo creo de que acá ellos lo están enviando de forma, ahora sí, legal, con una acusación, una solicitud de extradición, pero si en dado caso el gobierno mexicano se niega a actuar en consecuencia, yo creo que ellos pueden recurrir incluso a invocar esta doctrina Keir-Frisbee. Bueno, yo tengo tres opiniones. Mi opinión pública ya la saben. Protestamos hace muchísimo por el tema de la elección en el 2021, 21. porque nosotros creemos que nos la robaron ahí en Sinaloa. Yo tengo tres opiniones. Primera, ¿qué va a pasar hacia adelante como país? Creo que hay que garantizar que haya elecciones donde el crimen organizado no participe. Creo que hay que combatir a los criminales. Hay historias de éxito donde se han vencido a los criminales, donde se han abatido a los criminales y donde también se ha llevado a la justicia a los criminales. Sí hay historias de éxito. Y aquí te pongo una. Este es el ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Dentro de las 6 ciudades más seguras del país, 3 que eran peligrosas de Coahuila. Y aquí están, son bien, bien seguras. Entonces, hay historias de éxito. Creo que se ha cambiado la estrategia en el país, pues distinta a la que antes seguía López Obrador, pero pues ahí está la herencia de López Obrador, que desmanteló las policías, que desmanteló el ejército, en fin. Segundo tema que yo pondría sobre la mesa es, va a haber una colisión de paradigmas jurídicos, porque son muy distintos los paradigmas de uno y de otro país. Acá hay una presunción de inocencia que aplica, queramos o no, y que se va a tener que pues, desahogar, ¿verdad? Entonces, hay una colisión de... Claro. Y en México las pruebas tienen que ser contundentes, a diferencia de en otros lugares. Entonces, y tiene que haber pruebas, no dichos. Entonces, va a haber una colisión de paradigmas jurídicos. Y la tercera es la colisión que hay dentro de Morena, porque Morena
va a haber enfrentamientos de Morena. Agregaría una. Todo esto se da en medio, y no se nos olvide, de un problema económico mayúsculo. No se nos olvide. Todo esto se da en medio de la cercanía del proceso electoral. Todo esto se da en medio de una crisis interna en Morena. Corrieron a la presidenta de su partido. No me digan que no hay crisis. Ujú. O sea, es una presidenta de partido que no ha ido a unas elecciones, salvo las 2 elecciones pequeñitas de Veracruz y Durango. O sea, ella es una presidenta del partido que no la dejaron ir a elecciones. Esa es la tragedia que tiene Claro. Moreno. No, que tiene Sí, Luis Alcalde. Luis Alcalde. O sea, ya la corrieron. Lo digo con todo respeto porque es una mujer, pero ya la corrieron. O sea, porque si tú vas a unas elecciones y no te va bien los resultados, bueno, pues tu partido te puede decir, pues cambio de entrenador. Ujú. Pero aquí no. Aquí la corrieron por el desorden que traen ahí adentro, Claro, ¿verdad? Así es. Porque, en fin, entonces, esto que estamos viendo en Sinaloa, que ya lo había dicho el PRI, y ahí está la página de don Alejandro Moreno, pues lo ha dicho mucho, esto se da en medio de todos sus contextos. Sí, a ver, totalmente, ¿no? Incluso para esta diferencia de criterios, pues yo creo que, o uno pensaría que es para lo que se lo que tiene firmado este convenio de extradición, que son en su artículo 11, nada más déjame leerte ahí unos parrafitos. En caso de urgencia, la persona requerida podrá ser detenida provisionalmente por las autoridades de la parte requerida, ¿no? Entonces, esto pues está en el convenio, ¿no? Y bueno, pues, creo que es un señalamiento Lo que pasa es que también muy algunos fuerte. de ellos tienen fuera. ¿Eh? Por Sí, eso te digo, va sí, a haber una colisión de paradigmas jurídicos, ¿eh? Pero Va- mira, a la gobernadora de Chihuahua Ah, bueno. le querían cortar la cabeza. Pero eso fíjate, esas son las contradicciones que hay, estas que te digo. Porque en la misma semana, un día Ujú, antes, en la misma semana la querían linchar. Bueno, no la querían, la lincharon. Sí, sí, sí. Por su colaboración con los americanos. Que muchos vimos imprudente ese linchamiento. Ujú. A ver, si hay diferencias, pues arréglense. La gente lo que quiere es paz, ¿verdad? Y lo quiere es tranquilidad. Sí, pero no quiere que se peleen con nadie. Claro. Entonces la querían o la quisieron linchar. Incluso algunos de los personajes que subieron a tribuna. Sí. ¿Verdad? Entonces, son las contradicciones que hay. Hay que recordar que según ese tratado de libre comercio, de extradición, se tienen 60 días Así es. Ujú. para aportar pruebas del país que quiere que le extraditen. ¿Verdad? Entonces, ese es un tema que tenemos ahí. Entonces, hay en el mundo tratados de extradición que no permiten la extradición de connacionales, no sé si ustedes sepan. O sea, no puedes extraditar a un mexicano, por Ujú. ejemplo. Este no es el Este caso. no es el caso. Hay países que no tienen tratados de extradición. Por ejemplo, Israel no tiene tratados de extradición. Que como va y bombardea a todo el mundo, pues está cometiendo homicidios en todo el mundo, entonces no tienen tratados de extradición. ¿Eh? Entonces, vamos a ver esta discusión en varios planos. Conflicto de paradigmas. Estoy hablando desde el punto de vista No, no, jurídico. totalmente. Otra cosa es lo político. Conflicto de paradigmas, esa es una parte. Segunda tema, estándares de prueba. ¿Qué prueba? Que los estándares mexicanos de prueba son más altos que los estándares americanos. Porque el estándar americano se basa en creerle a la palabra. Ok, Y el estándar mexicano no. ok, Es más, en México ni siquiera la confesión es la reina de las pruebas. ¿eh? Ujú, ya no. ok. Entonces, son estándares que nos permiten a dos. Recuérdate que ellos son anglosajones. Sí, claro. nosotros somos- Así Entonces son estándares distintos. Entonces todo esto vamos a verlo, va a ser muy interesante desde el punto de vista jurídico. Espero que la barra hable de esto. Sí, de hecho, algo que hay que agregar de que dentro del tratado de extradición, dentro del tratado en materia de extradición hay 2 vías. Uno que es la solicitud de detención provisional,
que se entiende que Estados Unidos lo hace cuando todavía está integrando las pruebas. ¿Sí? Para que no y se eso le fuguen. permite, y eso le permite ganar tiempo para que no se fugue la persona. Pero en el caso, según lo que sabemos, ellos no presentaron una solicitud de detención provisional, sino que presentaron de forma directa la solicitud de extradición, a sabiendas que la ley y el acuerdo señalan de que cuando se presenta la solicitud de extradición se deben de presentar las pruebas que respalden esa solicitud. Entonces acá la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que analizar esa solicitud de extradición, ver si se cumple con los requisitos que establece la ley. Pregunta, es que este es un tema jurídico que deberíamos de analizarlo mucho, Sí. porque va a ser muy interesante para los que nos gusta el derecho o estudiamos eso. En la solicitud de extradición sí debieron de haber presentado las pruebas. Sí, cuando hablas de solicitud de extradición ya debes de mandar pruebas y con la Por que- eso, claro. yo me fui con la finta, Sí. pensé que era solicitud de detención. No, es solicitud de Es extradición que ya. fue todo tan rápido. Claro. Sí, sí. O sea, el jueves fue todo, no, Sí. que el miércoles fue todo tan rápido que de repente ya no sabías quién tenía la razón y Sí. quién estaba hablando. Por eso, entonces el canciller dice no hay pruebas. Entonces, ellos presentan solicitud de extradición, entonces lo que tiene que hacer, ¿qué dice la ley de extradición? Si la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe la solicitud de extradición y se percata que hay omisiones de los requisitos, de las pruebas, le tiene que dar vista al gobierno de Estados Unidos, como decimos Para- los abogados, para que subsanen las deficiencias que tenga la solicitud de extradición. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, atendiendo ese requerimiento, deberá enviar lo que le pidan, subsanar las omisiones, y en base a eso, ¿sí?, la Secretaría de Relaciones Exteriores pronunciarse, darle vista a la Fiscalía General de la República, y una vez de que ya se cuenten con todos los elementos, se remite al juez de distrito para que el juez de distrito diga si procede o no procede Ahora, la detención. desde... Porque son paradigmas distintos. Sí, claro. Claro. Y son distintos, incluso esto sí va a ser un choque, porque desde el punto de vista de las fiscalías en los Estados Unidos, por una propia estrategia jurídica, las pruebas, digamos, más contundentes o más graves, Siempre se... las van aportando al final del juicio, Claro. ¿no? Por eso es que él llega, o él llegaría allá en carácter de imputado, digamos. Así No de es. culpable, No, de imputado. sujeto a este juicio, ¿no? Y efectivamente chocan los conceptos porque dice la fiscalía, que por cierto, es interesante, no es la de Brooklyn, no es la de Fiscalía del Este, es Es la la del sur. Fiscalía del Sur, Del sur. ¿no? Y comentan que no es la Fiscalía de Brooklyn para no caer en un posible conflicto de interés, porque se puede pensar que los canarios que agarraron, o sea, todos los cantores que hay allá, pues soltaron la sopa, Claro. y eso también forma parte de esta acusación. Ya nos están diciendo que se está acabando el programa, güey. Sí, sí, nos Bueno, están, se va a poner muy interesante. bueno. Tenemos programa el martes ya no tenemos Ya no programa tenemos porque no hay sesión. así es. Tendremos programa el miércoles Miércoles. temprano. Oye, no se lo pierdan, ¿eh? ¿Sí puedo anunciar algo? ¿Cuál? No se lo pierdan, porque esas son las de extradición, pero hay órdenes de investigación de las finanzas de varios, ¿eh? No tengo Pero, los nombres, que- pero Te iba yo a comentar que está muy interesante porque hay personas que tienen fuero y hay otras que no tienen fuero. Entonces, la Sí, sí. forma en que van a La actuar parte también. jurídica va a ser muy interesante. Nos vamos pero antes tenemos a don Herbiel Alonso. Saludos desde Tabasco, la Villahermosa, la más hermosa que existía durante muchos años. Hoy en este gran estado, en esta gran capital, dejamos de ser de los primeros lugares nacionales en salud, en educación, en turismo, en infraestructura, en la capital energética del país. Este estado hoy lo ha convertido Morena durante los 7 años que gobierna, en el primer lugar nacional en desempleo, tercer lugar nacional en robo a casa habitación. Pemex le debe a más de 1,500 empresas y emprendedores tabasqueños que hoy, al día de hoy, no han recibido el pago, como Pemex anunció desde hace un año poder realizarlo. La crisis se agudiza más. El primer trimestre del año 2026 decrecimos en la economía menos 11 puntos. Tuvimos dentro de los 3 estados de menor crecimiento, Campeche,
Quintana Roo y Tabasco. Por eso es importante analizar a profundidad cómo volver a ser la Esmeralda del sureste, cómo construir un Villahermosa donde las tragedias se conviertan en oportunidades, donde la delincuencia se convierta en paz, donde seamos la capital del turismo. En eso estamos trabajando desde esta legislatura. Soy su amigo Erubiel y vamos con todo. Les agradecemos mucho a don Juan Antonio Velázquez, gracias por tan valientes propuestas. También a Verónica Ruiz, a Ignacio Galindo, le agradecemos mucho a Marta Patricia Martínez, a Dania Ávila, a Rocío, a Elvia Barroso, a Juanito Velázquez, Miriam González, Leticia Garza. Tenemos mucha gente que nos habla y mucha gente que nos felicitó por el cumpleaños, no obstante que ya pasó. Mira, José Montoya desde la Frontera Chica, allá en Tamaulipas, nos ven en Atypical, nos van a saludar de Toluca, de Calgary, Canadá, nos preguntan sobre el Tren Maya. La próxima semana volvemos a hablar sobre esa cosa que no funciona. Nos saludan desde Colima y pues nos vemos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches.